Buenas noches, bienvenido a su canal Soldado Apologeta. Mi nombre es Carlos Amariles y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la primacía de Pedro. Primacía de Pedro. Esto para nosotros es un tema muy importante para los cristianos porque requerimos nosotros saber a quién nos adherimos cuando hay momentos de confusión. Los momentos de confusión siempre van a llegar. Acuerde que Pablo nos decía, si me tardo, recuerden que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero esta iglesia tiene un líder dejado por Jesucristo. Ese líder viene acompañándonos a nosotros desde Pedro hasta hoy. Desde Pedro hasta hoy. ¿Por qué nosotros decimos que Pedro es un líder? Vamos a ver con las escrituras. Vamos a 1 de Pedro 2.5. Si usted quiere puede irlo buscando también de la Reina Valera. En la Reina Valera lo puede encontrar. 1 de Pedro 2.5 nos va a decir que nosotros somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Tanto usted como yo. Y que nosotros como piedras vivas formamos una construcción celeste, una construcción que es del reino de Dios. Entonces vamos a buscar primero cómo somos piedras vivas. Todo esto como principio para entender por qué Pedro es primero entre iguales. ¿Qué quiere decir la primacía? Que es primero entre iguales. Todos son obispos. El Papa es el obispo de Roma, así como hay muchos obispos en cada diócesis, pero él es el primero entre iguales. Esto hay que tenerlo muy presente. Entonces, 1 de Pedro 2.5 nos dice lo siguiente: y así, como piedras vivas que sois, formad parte de un edificio espiritual, de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos aquí cómo somos piedras que formamos parte de un edificio espiritual, Muchas veces los hermanos separados, ¿qué nos dicen a nosotros? Pero es que ustedes quitan a Jesús y ponen a Pedro, o sea, están poniendo a Pedro por encima de Jesucristo, ustedes los católicos, y nosotros decimos, eso es mentira, porque una cosa es la piedra angular que es Jesucristo, o sea, cuando los hermanos separados o cuando usted el pastor le diga, es que la piedra es Jesucristo, entonces usted dígale, una cosa es la piedra angular y otra cosa es la piedra de cimiento. Y también tener en cuenta que cada uno de nosotros somos piedras vivas que formamos una construcción. Entonces ahorita Jesucristo teniendo en cada uno de nosotros piedras vivas, Él va a hacer una construcción. Pero esa construcción debe tener una piedra de cimiento, no piedra angular, una piedra de cimiento. Un baluarte, algo que la sostenga firme, algo que nos permita a nosotros sujetarnos de ahí, para tener esa firmeza y esa garantía, esa certeza de que estamos donde Jesucristo quiere que estemos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué elige él a Pedro? Y cómo comienza él en ese caminar hacia mostrándole a todo el mundo a través de las escrituras, a través de los actos que él hizo, de que Pedro iba a ser el líder de la iglesia. Entonces lo primero que hace Jesucristo como Dios es cambiarle el nombre a Simón Pedro. Vamos a leer en Juan 1.42. Juan 1.42. Juan 1.42 nos va a mostrar el momento en que Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Hay que tener en cuenta de que siempre en el Antiguo Testamento, cuando Jesucristo o cuando Dios le cambia el nombre a alguien,
eso significa, tiene mucho que ver el significado de su nombre con la labor que va a llevar a cabo. Por ejemplo, Abraham pasó a ser Abraham, que significa padre de las gentes. Entonces, ese cambio de nombre significa o direcciona un poco a la persona hacia lo que va a hacer, hacia lo que va a llevar a cabo él en su misión. Juan 1:42 nos dice claramente lo siguiente. Dice: y le llevó donde Jesús. Vamos a leerlo desde antes, desde el 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés se encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas. Kefas, se lo dijo en arameo. Kefas, que quiere decir piedra. Que quiere decir piedra. Entonces vemos que Jesucristo, ¿por qué tiene un interés de cambiarle el nombre a Pedro? O a Simón, porque llamaba Simón, de cambiarle el nombre y ponerle Kefas, que Kefas es Pedro y piedra. Entonces, decía el sacerdote Lorin en un tiempo, cuando él predicaba, decía: en arameo, en español, la palabra Pedro y piedra se parecen, pero en arameo la palabra piedra y Pedro son exactamente la misma, que es Kefa. Entonces lo que hizo Jesucristo fue como un pequeño juego de palabras, que ahorita lo vamos a ver más adelante y más claramente. Entonces dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Que quiere decir piedra, lo puedes leer en tu Biblia. Cuando nosotros vemos que Jesucristo toma una piedra de tantas piedras vivas que hay, y toma una piedra y le cambia el nombre y le dice: usted va a ser la piedra de cimiento, nosotros vamos a decir: bueno, ya tiene una piedra, pero necesitamos ver cuándo Él edifica esa iglesia o cuándo lo escoge a Él como líder. Entonces, cuando vamos a Mateo 16:18, vamos a ver lo siguiente, algo hermoso. Vamos a verlo. Mateo 16:18 nos dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y continúa refiriéndose a Pedro, porque es que los hermanos separados vienen y dicen que no, que es que Jesucristo dijo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es mentira. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Porque en todo momento que está hablando Jesucristo, se está refiriendo a Pedro. Recordemos que le cambió el nombre, que significa piedra ahorita. Kefas, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y continúa refiriéndose a Pedro, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué, si tenía a los demás apóstoles, por qué le dices esto a Pedro? ¿Por qué le dices esto a Pedro? Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, ve la autoridad que le está dando a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
vemos claramente que Jesucristo escoge a Pedro como piedra de cimiento, no piedra angular, totalmente diferente. Piedra de cimiento. ¿Por qué de cimiento? Porque sobre él hace una construcción. ¿Qué es lo que ponemos nosotros antes de hacer una construcción? Un cimiento. ¿Por qué decimos piedra de cimiento? Porque sobre él, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otra cosa es que Jesucristo es el constructor. ¿Cómo puede ser que él mismo sea la piedra? No. Si él es el constructor, otro es esa piedra, al cual Jesucristo eligió, le cambió el nombre que simbolizaba su misión. Entonces vemos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado. Muy importante, hermanos, muy importante. También nos dicen, no, es que no hay iglesia, es que no edificaron iglesia. Vemos que sí, y fue sobre Pedro. Pero bueno, ¿será acaso que este es el único momento en que a nosotros nos muestran de que Pedro es el líder? ¿De que Pedro es el líder? No. Vamos a leerlo en Juan 21:15. Juan 21:15. Vamos a ver lo bonito de cómo Jesucristo, estando con los demás apóstoles, le hace unas preguntas que son sumamente importantes para la vida del cristiano. Juan 21:15. Nos dice lo siguiente. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Estos quiénes son? Los demás discípulos, los demás apóstoles. Pero le pregunta a Simón Pedro, ¿qué tiene Jesucristo con Simón Pedro? ¿Es que lo escogió? Es que lo escogió, hermanos, lo escogió, y es innegable. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Vamos a escuchar esa diferencia. Vamos a escuchar que en las siguientes preguntas va a haber algo diferente en su respuesta final. En este caso dijo: apacienta mis corderos. Vamos a continuar con la segunda. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Mis ovejas. Primero le ordenó a que apacentara sus corderos. ¿Cuáles eran los corderos? Los demás apóstoles. Los demás apóstoles eran los corderos, porque eran también encargados de la iglesia. Pero Pedro es el primero entre iguales. Pedro es el primero entre iguales. Por eso lo manda que él, como siendo el primero, se haga pastor y apaciente los corderos. Y después apacienta las ovejas. Mis ovejas. Perdona ahí, porque es que esa palabra mis es clarísima y es muy importante. ¿Qué nos quiere decir esa palabra mis? De que van a haber ovejas de otras personas, de otros pastores, pero las de Jesucristo están encargadas bajo Pedro, están encargadas bajo Pedro. Y por eso le dice: apacienta mis corderos y mis ovejas. Todo el pueblo y las ovejas de Jesucristo deben estar apacentadas por Pedro, por Pedro. Segunda vez que le decía, ¿no? En la Biblia, cuando se dice una cosa una vez, es importante. Cuando se dice dos veces, es muy importante.
Pero cuando se dice por tercera vez es porque es algo que no se puede negar, irrefutable. Y el que se atreva a refutar esto está cayendo en apostasía, está contrariando la sana doctrina. Por eso es muy delicado y muy importante este tema que hoy les estoy dando. Ojalá lo busquen en su Biblia, me hagan las preguntas que tengan a través de los comentarios, pero es muy importante este tema. Y vamos a escuchar la tercera vez que Jesucristo llega a hablar con Pedro. Dice, a preguntarle a Pedro, dice, en el 17, versículo 17, insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Tercera vez que le pregunta. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En 3 veces, para que nos quede a nosotros claros, de que las ovejas de Jesucristo iban a ser apacentadas por Pedro, por el ministerio de Pedro, el ministerio de Pedro. Pero entonces preguntémonos algo, y voy a lanzar esta pregunta al aire para que ustedes vayan analizando. ¿Será que las ovejas de Jesús solo iban a estar en ese tiempo? ¿O iban a estar durante toda la historia? Pero bueno, uno se pregunta, Pedro iba a morir. Entonces, ¿quién iba a seguir apacentando las ovejas de Jesucristo que no iban a estar solo en ese tiempo, sino que iban a estar los 2000 años? Era necesario que a Pedro lo sucediera, es decir, que hubiera una sucesión, un reemplazo, que después de Pedro viniera uno que asumiera su rol y que siguiera apacentando con la autoridad de Pedro, porque vemos que Jesucristo lo deja a él para apacentar sus ovejas. Otra cosa, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pero Pedro se murió. Esa iglesia con la cual Jesucristo iba a estar hasta el fin del mundo, es decir, las ovejas iban a estar hasta el fin del mundo, tenía que estar siempre salvaguardada por Pedro, apacentada por Pedro, custodiada por Pedro, fijada por Pedro, como roca de cimiento. Pero bueno, continuemos, y en Lucas 22:31, vamos a ver si la memoria no me falla, Lucas 22:31, vamos a ver cómo Jesucristo nuevamente demuestra de que hay una predilección, no ser el favorito, no, sino que Él lo escoge por encima de los demás como el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, aquella persona que iba a apacentarnos, a todos los cristianos, a las ovejas de Jesucristo, no a las ovejas de ningún otro, a las ovejas de Jesucristo iban a ser apacentadas por Pedro. Entonces, en Lucas 22:31, vamos a ver, o 22 o 21, vamos a ver. (22:31) nos va a decir lo siguiente: Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder de cribaros a todos, de cribaros
como trigo, de cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti. En otras traducciones dice zarandearlos, es decir, volverlos nada, como se dice coloquialmente. Pero yo, está hablando Jesucristo, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Esto es lo que nosotros llamamos, cuando él dice, la fe de Pedro no desfallece, no significa de que él un día le va a faltar fe y entonces va a caer al río, se va a caer al mar. No. Sino que la doctrina que dice Pedro, que dicta Pedro, es esa doctrina que Jesucristo vino a dejar. Por eso dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Esto significa que la fe de Pedro, en lo que cree Pedro, es infalible. De ahí no nos podemos salir. Es infalible. Para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, porque recuerde que Pedro iba a negar a Jesucristo, cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Esa es la misión de Pedro y de sus sucesores. Confirmarnos a todos. ¿Qué es confirmarnos? Permitirnos la certeza de que esa es la doctrina verdadera, con la garantía de que Jesucristo ha rogado por Pedro por encima de los demás, porque es que él dice, yo he rogado por ti. Con esa garantía que Jesucristo ha rogado por él, nosotros nos garantizamos, valga la redundancia, estar en la doctrina correcta. Por eso la importancia. ¿Y hoy qué quieren los hermanos separados? ¿A quién es el primero que atacan? ¿A quién es el primero que atacan? Al sucesor de Pedro. Es el primero en atacar. Porque el diablo sabe esto. El diablo sabe que los que se sujetan a esa doctrina están siguiendo la doctrina de Jesucristo a cabalidad. Vemos cómo Jesucristo nuevamente nos muestra esto. Nos muestra esto. Pero bueno, Pedro en algún momento mostró que él verdaderamente era el líder. Vamos a verlo en Hechos 1.15. En Hechos 1.15. Aquí nos va a hablar un poco de la sucesión, de que sí hay evidencias bíblicas de que hay sucesión. Y nos va a mostrar también el liderazgo de Pedro. Que Pedro se atreve a hacer algo que hasta ahora solo había hecho Jesucristo. Juan 1.15. Hechos 1.15, perdón. Dice lo siguiente. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura, en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto en este ministerio. ¿El ministerio de qué? El apostolado. En este ministerio. Pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de lo ocurrido hasta el punto que llamaron a aquel terreno Hakeldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos que de su majada desierta
y no haya quien habite en ella. Y también que otro ocupe su cargo, que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Entonces lo que está haciendo Pedro es decir, vamos a elegir otro apóstol. ¿Quién hasta ahorita había elegido un apóstol? Solo Jesucristo. Hoy los hermanos separados dirían, no, pero es que ¿cómo se le ocurre a Pedro elegir un apóstol si solo Jesucristo lo había elegido? Pero Pedro, porque sabía y conocía de su autoridad, dice, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron con el Señor sea con nosotros testigo de su resurrección. Testigo de su resurrección. Entonces van a elegir a uno. Presentaron a dos, uno llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Entonces oraron así: Señor, tú que conoces a todos en tu interior, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que ocupen el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó, para irse al puesto que le corresponda. Le repartieron las suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Pedro cumpliendo a cabalidad el hecho de que él como líder tiene la potestad, ¿se acuerda lo que dijo? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí quedará desatado allá. Entonces él elige un nuevo apóstol, bueno, o propone elegirlo y entre todos lo eligen, así como ocurre cuando es el cardenal, cuando son los obispos. Hay una propuesta cuando es un sacerdote, hay una propuesta inicial y después el obispo, si es el sacerdote, lo ordena. Después los cardenales y los obispos son ordenados por el Papa, pero hay una propuesta inicial. Vemos a Pedro llevando a cabo su misión, Pero bueno, no solo acá. Hechos 15:4. También hay que recordar, en Pentecostés, ¿quién fue el que se levantó a hablar? Cuando todo el mundo creían que estaban borrachos, Pedro se levanta a hablar. ¿Por qué no los demás? ¿Por qué no también no los demás se levantan de primeros a hablar? Entonces, en Hechos 15:4, vamos a ver lo siguiente. Hechos 15:4 nos dice: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros. Esto es un concilio. Se reunieron los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Era un tema que no se les había llegado a presentar. Se les presentó a Pablo lejos. A Pablo se le presentó lejos de donde están los apóstoles. ¿Qué le tocó hacer a él? Él no podía tomar la decisión solo. No la podía tomar. Le tocó ir hasta Jerusalén, presentar el tema y que entre los apóstoles se eligiera cuál era la decisión que se tomaba. Por eso debemos estar sujetados a los apóstoles. Por eso la iglesia a la que pertenecemos y a la que deben pertenecer es a una iglesia apostólica, pero no de cuento, porque hay muchos que dicen, es que esto es una iglesia apostólica, pero demuéstremelo, históricamente demuéstremelo.
Y dice, para tratar este asunto, y en el 7, en el versículo 7, 15:7, capítulo 15:7, dice, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, oigan lo que les dijo, hermanos, vosotros que sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Ahí continuó y no hizo distinción de personas, debemos aceptarlos. Dice en el 12, en el versículo 12, toda la asamblea calló entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra. Y vamos a escuchar lo que dice Santiago. Santiago, oiga. Hermanos, escuchadme. Simeón, o sea, Pedro, ha referido cómo Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre. Dijo, Simeón ha referido, como dijo Pedro. Es decir, yo el ejemplo que pongo es, digamos, dice, el Papa dice, da una idea, da una charla, y se levanta un obispo, un cardenal a decir, como dijo el Papa, como dijo Francisco, como dijo Benedicto, yo digo tan, pero siempre nombrando de que todo debe estar sujeto a Pedro, no separado, sujeto a Pedro y a sus sucesores, Entonces vemos cómo Pedro lleva a cabo esta misión. Los hermanos separados dicen, sí, pero es que de Pedro solo habla hasta el 15 y de ahí para allá es Pablo. Sí, Pablo fue el que llevó la misión. Lucas estuvo con Pablo. Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Y él llevó a cabo su misión y se describió una gran persona, pero acuerde que siempre fue sujeto a los apóstoles. A Pablo le impusieron las manos. Sin esa imposición de las manos no se puede hacer nada. No podía pertenecer a esa iglesia. Entonces vemos, hermanos, y quiero con esto terminar, es muy importante que estemos sujetos a Pedro, Nosotros revisamos la historia. Ustedes me van a preguntar a mí, bueno, y en el año 215, ¿quién era el sucesor de Pedro? Yo le voy a decir a usted, el gobierno y los años que gobernó. O sea, el gobierno es qué hizo en ese tiempo. ¿Y quién era? Que en el año 903, ¿quién era el Papa? Yo le voy a decir, ¿quién era, cuánto duró y qué fue lo que hizo? Han habido papas malos, como Pedro negó a Jesucristo. Han habido papas de todos los calibres, papas buenos, papas excelentes, que son doctores de la iglesia. Pero en todos los tiempos nos hemos garantizado de que esa línea apostólica sea inquebrantable. Tenemos la garantía. Esa garantía la tenemos nosotros. No hay más, hermanos. Entonces, vamos a estar sujetos a Pedro. Sé que es difícil uno escuchar esto. Y hay mucho más por investigar. De este tema es muy amplio. Seguramente vamos a estar ampliándolo próximamente. Por ejemplo,
En Isaías 22:20 nos explica el símbolo de entregar las llaves públicamente. De entregar las llaves públicamente nos explica qué quiere decir eso, cuál es la autoridad que va a tomar la persona que las recibe. Entonces, vamos a ver muchas cosas que son muy importantes. Usted, mientras tanto, sigue investigando, sigue investigando. No desfallezca, hermano, porque es cuestión de su alma y de su salvación. De su alma y de su salvación. Entonces, hermanos, yo creo que esto por hoy, la verdad ha sido muy complaciente este tema. Siempre es bueno compartir de la palabra de Dios. Aquí la tengo. Los hermanos separados dicen que los católicos no leemos las escrituras. Yo soy un joven de 25 años, bueno, pues para los que entienden eso como juventud, un joven de 20 años, de 25 años, y estoy leyendo las escrituras, soy católico, me he formado en la sana doctrina. Y sana doctrina no es solo los que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino los que se sujetan a la iglesia. Porque hay unos que dicen es que somos de sana doctrina, que porque creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no. ¿Por qué? Porque niegan muchas cosas de la fe. Y la fe, Jesucristo se le cree o completo o nada. Pero no, es que yo le creo a Jesucristo una parte, pero la otra como que no, porque el pastor me dijo, no. Vamos a creerle a la Biblia, a las escrituras, que es lo primordial, Entonces, bueno, hermanos, ha sido un placer, Dios los bendiga, y todo esto se hizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.